Hola, hola, ¿cómo están? Aquí creo que ya estamos en nuestras redes sociales hablando de este tema tan especial, alineando la cultura empresarial. ¿Por qué hablar de cultura empresarial, de la cultura organizacional, se ha convertido en ese imperativo estratégico? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Soy Andrea Villamizar, CEO de GSH México y Yoda Analytics, y le doy la bienvenida a todos a esta bonita comunidad de líderes de capital humano que ha venido creciendo en este espacio. De cada lunes, recuerden, hicimos un cambio de horario, petición de ustedes para hablar de estos temas que nos han pedido ustedes mismos a través de los distintos canales que tenemos para comunicarnos, y son temas que sin duda son cruciales para el éxito de nuestro proceso de capital humano. Y la cultura, lo que vamos a hablar hoy, los estudios muestran que 7 de cada 10 iniciativas de transformación, particularmente que se realizan en las empresas, fracasan, y frecuentemente la causa raíz está relacionada a lo cultural. Habrán escuchado muchas veces a este gran autor Peter Drucker acerca de la cultura se come la estrategia del desayuno. Tal cual, esto es una frase célebre porque definitivamente y cobra vigencia, particularmente al ver cómo una visión empresarial brillante puede estrellarse contra esos hábitos, esos valores, esos comportamientos que simplemente no están alineados. Vamos como para lados distintos, así que los líderes lo saben. 87% de las organizaciones a nivel global citan la cultura y el engagement como uno de sus mayores desafíos, y la mitad lo califican como muy importante. Este es un estudio incluso de una gran consultora internacional. ¿Por qué? Porque en el entorno post pandemia, con modelos híbridos de trabajo, las nuevas generaciones que empezaron a entrar con mucho mayor frecuencia en el mercado laboral, empleados buscando ese propósito, hablar de cultura ya no se volvió opcional. Es necesario para poder sobrevivir, pero sobre todo prosperar, que es lo que queremos que pase con todas las compañías, y si prospera la compañía, prosperan todos. La evidencia definitivamente es contundente. Yo traje algunos datos. Latinoamérica, de hecho hay un estudio de Price donde reveló que el 80% de los líderes reconocen que su cultura fue el héroe que les permitió adaptarse durante la crisis del COVID-19. Por supuesto que sí, nosotros entramos dentro de esos números sin duda, volviéndose una fuente de una ventaja competitiva. Eso es lo que puede pasar cuando la cultura la tenemos a favor de la compañía. Existe una crisis de autenticidad también, y a menudo lo que la dirección dice sobre la cultura no siempre coincide con la realidad que viven las personas. Esto es lo más interesante a la hora que vamos a hacer un ejercicio de cultura, cuando hacemos ese escáner de cultura al interior de la compañía. No importa el tamaño. Como resultado, hoy solo 1/3 de los empleados a nivel mundial afirma de manera contundente que su empresa tiene una cultura positiva. ¿Cómo vamos hasta ahí? Pero la buena noticia es que esta brecha se puede cerrar, sí, con liderazgo, con acción deliberada, tomar acción, eso que a veces nos cuesta trabajo. Tenemos buenas ideas, sabemos lo que nos está doliendo, pero necesitamos hacer algo al respecto, y entramos en ese mundo de las excusas. ¿Por qué? Porque el tiempo, vienen otras tareas que nos llenan la agenda, y esto empieza a pasar a un segundo plano. Hablar de cultura organizacional hoy es un imperativo, como lo decía al inicio, porque de ella dependen la agilidad para cambiar, la innovación, la lealtad del talento y en última instancia la ejecución de esa visión empresarial. Sí, esa visión que es el norte. La cultura se convierte en ese vehículo que nos va a llevar hacia allá. Ese vehículo que, si no está afinado, lo que ocurre cuando un vehículo no está afinado, pues que nos deja varados en el camino. No importa cuán clara sea la meta, no vamos a llegar.
no vamos a llegar si no tenemos el vehículo correcto para lograrlo. Entonces, hoy les quiero hablar de 3 aspectos claves para alinear la cultura empresarial. La cultura con la visión empresarial. Alinear esa cultura organizacional no ocurre por arte de magia, no, exige enfocarse en varios aspectos que considero fundamentales. Y aquí destacamos 3 pilares para empezar esta discusión o este espacio alrededor de la cultura. Esos 3 pilares lo vamos a ver como una visión clara y un propósito compartido. Toda alineación comienza definiendo una visión inspiradora y un propósito que conecte con las personas, con tu gente. Los colaboradores necesitan saber hacia dónde vamos y por qué importa. Esto es fundamental. Y cuando la visión de la empresa está clara y se comunica constantemente, se convierte en ese faro precisamente. Y filtro para la cultura. Ese faro y ese filtro para la cultura. Entonces esto implica traducir la visión en valores, en comportamientos concretos. Por ejemplo, para que lo empecemos a digerir un poquito más, si la visión de una compañía es ser la más innovadora del mercado, su cultura debe premiar la creatividad, la experimentación, el aprendizaje, incluso desde el error. Cada empleado, sin importar su rol, debe poder conectar su trabajo diario con ese propósito, ¿sí? Esto es importante porque aquí es donde empezamos a afinar o alinear estos temas. Recordemos que 90% de las personas creen que los empleados deben tener una misión clara y 2/3 dicen que un fuerte propósito empresarial sí motiva y sí compromete muchísimo más a las personas. Cuando existe ese propósito compartido, la cultura deja de ser un concepto abstracto y se vuelve el ADN vivo de la empresa. Entonces, como resultado, todos al final estamos remando en una misma dirección porque entienden el porqué. No saben lo que es una organización antes de un escáner de estos y después. Esa comprensión que pareciera estar tan clara, y cuando empezamos a descubrir todos los vacíos que hay, ahí es donde decimos por qué no lo hice antes. Pero lo importante es empezar. Vamos con el segundo punto: el liderazgo coherente y valores en acción. El segundo aspecto es el rol del liderazgo y la coherencia en la práctica diaria. Los líderes marcan el tono cultural con sus acciones más que con sus palabras. Para alinear la cultura y visión, los líderes desde la alta dirección hasta mandos medios deben ser modelos de los valores organizacionales. Coherencia, no basta con colgar los valores en la pared, los valores se viven, se pueden vivir. Si una de las creencias centrales de la empresa es el cliente es primero, pero la gerencia celebra solo los resultados financieros a costa inclusive del servicio, pues la cultura real se desvía. La coherencia entre la organización proclama y lo que hace día a día construye confianza. De hecho, una de las principales señales de una cultura tóxica es esa brecha entre el discurso y la práctica. Cuando los líderes caminan el discurso, empoderan a otros a hacer lo mismo. Entonces se debe fomentar así, ya vemos, un ambiente de confianza, de colaboración, de alto desempeño, ¿no? De excelencia operacional, donde cada persona entiende cómo comportamientos cotidianos, la puntualidad, la honestidad, el servicio, esa vocación, la innovación, esas ideas, esa iniciativa, todo eso contribuye a una visión global. Entonces, en resumen, la cultura deseada debe reflejarse en las decisiones, debe reflejarse en las políticas, debe reflejarse en eso que se van convirtiendo como unos rituales al interior de la organización y que se impulsa al final por los líderes auténticos que empiezan como a encarnar esos valores. Esto pareciera cliché, de pronto a estas alturas pueden existir compañías pensando que esto no es necesario,
pero no se imaginan el antes y el después de poder encarnar esos valores y vivirlos coherentemente con la visión empresarial. Vamos al tercer aspecto y tiene que ver con los sistemas alineados y la evaluación continua. El tercer aspecto clave es alinear sistemas y procesos con la cultura deseada, mantener una evaluación continua de esa cultura. La cultura no se va a sostener solo con las buenas intenciones o con lo que nosotros creemos que es, sin llegar a aterrizar la información en ese escáner cultural. Hay que integrarla en cómo opera la empresa, y esto abarca desde procesos de contratación, atraer gente cuyo ADN personal pueda encajar con la cultura. Ese es otro de los grandes fracasos de contratación, en un muy buen porcentaje que no lo recuerdo en este momento, pero sí tiene que ver con el fracaso en el encaje cultural. Y la visión, programas de formación, poder hacer programas de formación reforzando esas competencias y esos comportamientos alineados a los valores, hasta sistemas de reconocimiento y compensación, premiar a quienes viven la cultura, quienes son esos embajadores de marca que alcanzan esos resultados conforme a la visión empresarial. Todos los engranajes organizacionales, todas las evaluaciones de desempeño, la comunicación interna, que hay muchas variables, dimensiones que entran a jugar un papel fundamental cuando medimos la cultura. Entonces es muy importante poder reforzar la cultura objetivo, la cultura ideal. Vamos a poner un ejemplo, si vamos a buscar, como hicimos ahora con el ejercicio de servicio, una cultura de colaboración. Vamos a implementar metas de equipo y no solo metas individuales, ¿sí? Es esa coherencia. Empiezan a ver espacios abiertos de trabajo. Yo no puedo hablar de trabajo colaborativo, pero no tengo cómo llegar a una persona del equipo. Y herramientas que faciliten la comunicación transversal. Entonces, igual de importante es la medición continua de la cultura, porque, como hemos dicho en otros escenarios, lo que no se mide seguramente lo van a contestar ustedes, no se gestiona. Así como vigilamos indicadores financieros, debemos tomar el pulso del clima, de la cultura periódicamente, para poder detectar esas brechas entre la cultura actual y la cultura a la que queremos aspirar como organización. Esta retroalimentación continua es lo que permite hacer ajustes a tiempo, anticiparnos, ¿sí? Antes de que pequeñas desviaciones se nos vuelvan un gran problema, cada vez más difícil de responder o de resolver más bien en este tiempo. Entonces, en palabras más prácticas, cultivar la cultura es un proceso permanente, periódico, como si estuviéramos regando una mata. Entonces, hay que sembrar, definir esos valores y sistemas, hay que regar, hay que podar, para poder reforzar esos comportamientos positivos, tener mucha claridad de esos comportamientos no negociables en la organización y poder corregir todo eso que consideremos nocivo para los objetivos, para esa visión empresarial, y medir el crecimiento para asegurarnos de que vamos en esa dirección correcta hacia nuestra visión como compañía. Vamos, unos pasos prácticos para evaluar la cultura organizacional. Este live lo vamos a dividir en dos porque aquí hay mucha tela para cortar. Pero vamos a ver hoy esos pasos prácticos para evaluar la cultura organizacional. Ojo, no importa el tamaño de mi compañía. Esto no es resorte exclusivo hoy para grandes corporativos. Todas las empresas, sin importar su tamaño, deben comprender cuál es la cultura que va a apalancar poder llegar a esos resultados que se proponen. Entonces, no es resorte exclusivo de grandes compañías. ¿Cómo pasamos del dicho al hecho, a la acción? Pues hablar de evaluar y gestionar la cultura, pueden estar pensando, es complejo, ¿cierto? Pero incluso, reitero, las empresas más pequeñas lo pueden hacer con un enfoque práctico. Y eso es lo que quiero hoy que veamos, esos pasos concretos para evaluar la cultura y poderla alinear a esa visión empresarial, reitero, sin importar el tamaño. Lo primero, como muchas veces, tenemos que partir de dónde estamos parados. ¿Cuál es ese diagnóstico industrial? Vamos a tomar una foto de esa cultura actual. El primer paso es medir la cultura. Esto puede hacerse a través de encuestas,
de clima, hay unos instrumentos que tiene Yoda Analytics también, focus groups con empleados, con todas las personas deben ser partícipes, una sensibilización para entender que vamos a hacer una medición fundamental para el futuro de la compañía. Entrevistas, análisis de datos de recursos humanos. Hoy la tecnología ha democratizado este proceso también, por eso cuando decimos People Analytics no se asusten, porque somos per se un caudal de datos, cada una de las personas que conformamos la compañía, y eso no lo podemos desaprovechar. Entonces, Yoda Analytics y nuestros mentores expertos permiten descubrir ese primer pulso de tu equipo en tiempo real. Vamos a saber esa foto cómo está, cómo estamos hoy como compañía. Un segundo punto es la interpretación de los resultados, porque todo esto arroja una sábana enorme de información, que ahí es donde nos empezamos a sorprender. Ahí es donde nos empezamos a sorprender de cuando decimos qué dice la alta dirección o un empresario, director general, y qué dicen sus equipos de trabajo alrededor de esta visión, de estos valores, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a identificar con esa interpretación brechas, cuáles son las fortalezas que tenemos como organización, y una vez recogida la información es clave analizar. Hay que analizar, un ejercicio de análisis con profundidad. Aquí también es muy útil y muy valioso el apoyo de ese facilitador, ese mentor que nuestros clientes valoran tanto cuando estamos en estos ejercicios de cultura organizacional. Alguien que pueda traducir esos datos en hallazgos de acción. ¿Qué valores declarados de la empresa no se están viviendo realmente? ¿Qué subculturas existen entre distintas áreas de una misma compañía? ¿Dónde hay choques entre la cultura actual y esa gran cultura que estamos deseando tener como compañías? ¿De qué gaps estamos hablando? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tal vez descubrimos que queremos fomentar la innovación nuevamente, ¿no? Entonces, la visión desde la innovación, ¿no? Pero la gente al final tiene miedo a equivocarse. Empezamos a encontrar en estas entrevistas porque se castigan los errores. Eso es lo que pasa en la realidad hoy de la compañía. Entonces, una cosa es lo que queremos fomentar la innovación como visión, y otra distinta, cuál es la real que vive hoy la compañía. Esta brecha es un punto claro de acción, ¿no? Con ayuda de esa analítica y ese mentor es posible obtener resultados mucho más detallados y análisis más profundos de los que podemos imaginar. Pero más allá de puntajes numéricos y, digamos, muy importante, debemos contar una historia con esos datos. ¿Qué nos están diciendo sobre esa identidad de la empresa que creíamos que teníamos hasta ese momento? Y esos obstáculos, ¿cuáles son esos obstáculos para que hoy no nos han permitido alcanzar esa visión, ¿no? Aquí el mentor capacitado facilita ese espacio de retroalimentación entre líderes para poder tener conversaciones poderosas sobre la mesa y poder estos hallazgos sin culpas, fundamental, poderse enfocar en cuál es la hoja de ruta, en cuáles son las soluciones que nos van a aplicar como compañía. Y el tercer punto de estos pasos, el plan de acción. De nuevo, de las ideas a la acción. Acción y seguimiento, porque ninguno sin el otro convive, ¿no? Entonces vamos a cerrar la brecha cultural. ¿Esto qué significa? Con el diagnóstico en mano, nosotros vamos a pasar a diseñar esas intervenciones concretas, priorizando de 2 a 4 áreas donde se van a mejorar estos aspectos relacionados con la cultura que tenga el mayor impacto. Vamos a empezar por los que tienen mucho mayor impacto en el negocio. Por ejemplo, si la encuesta reveló bajo compromiso, pues vamos a tener que trabajar en comunicación interna, en reconocimiento, ¿no? Si hay poca alineación con la visión, tal vez se requiera redefinir valores con la participación de todas las personas. Aquí algo está pasando y yo creo que no son los valores que definitivamente son los que queremos que ocurran en la compañía. Recordemos que los valores son también una serie de comportamientos que vamos a tener como compañía y los vamos a honrar, y cuáles son esos que no aceptamos en la compañía, ¿correcto? Desarrollar un plan de acción que incluya iniciativas específicas,
Aquí pueden surgir talleres de sensibilización, programas de mentoría para líderes, ajuste de políticas de recursos humanos, campañas de comunicación, pero cada acción tendrá un foco en la brecha que hemos encontrado. Debe haber, por supuesto, como en todo plan de acción, responsables, métricas, porque es importante el seguimiento. En este punto, digamos, la asesoría de nuestros mentores ayuda a crear esas iniciativas realmente efectivas. Ya no podemos estar haciendo iniciativas generalizadas porque no valoran las personas hoy esto para las compañías, ¿no? Entonces cada acción debe conectar cultura con resultados. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si una meta es mejorar el servicio al cliente, podríamos instaurar un ritual semanal donde los equipos nos van a compartir esas historias de éxito, de excelencia en el servicio, reforzando ese valor, ¿no? Esto es un ejemplo muy sencillo. Crucial es, eso sí. Y establece también cómo vas a medir el progreso, porque finalmente lo que estamos diciendo ahorita, si no tenemos seguimiento, se empieza a diluir los esfuerzos. Entonces todo debe tener absoluto seguimiento, cómo vamos a medir ese progreso cultural. Entonces hay un Net Promoter Score, hay una tasa de rotación, lo vamos a medir a través de la evaluación de los valores en una evaluación de desempeño, todo lo que hoy IODA Analytics te ofrece para poder ir haciendo seguimiento a eso que ya diste el paso de escanear, de mapear tu cultura organizacional. Y el proceso no termina ahí, repite las mediciones para poder periódicamente ir viendo cómo va evolucionando esto, ¿no? Cada que la compañía sienta que lo debe medir, pero yo soy partidaria de que una cultura se debe medir por lo menos cada 6 meses o un año, depende mucho del momento de cada compañía, ¿no? Entonces ahí vamos a poder monitorear qué tanto se ha movido esa aguja y nos va a permitir hacer ajustes. En México vemos una enorme oportunidad en temas relacionados con cultura organizacional, especialmente para las pymes, esas que son tan importantes en el tejido empresarial del país, en el desarrollo, en la economía del país. Entonces es muy importante porque enfrentan también, hemos encontrado grandes desafíos de supervivencia, de crecimiento. Cerca del 33% de nuevos negocios fracasan en su primer año y solo 1 de cada 3 logra sobrevivir. Entonces, incluso más de 5 años. Entonces, son temas que se van quedando en el camino, tantas que se van quedando en el camino. Y las razones comunes pueden ser financieras, operativas, de mercado, pero al final, ¿quiénes son los que reman? Las personas. Entonces, la cultura juega un papel fundamental en este camino del éxito, esos factores humanos, culturales, las dificultades para retener personas, para encontrar las personas correctas, ¿no? Son esas capacidades que tenemos que ir creando desde el talento y que finalmente se convierte en éxito o fracaso para las pymes. Entonces aquí es donde yace esa oportunidad y es particularmente las pymes integran la gestión de su cultura como parte de su estrategia. Eso es lo que nosotros como oportunidad vemos. Hay que acompañar en ese proceso, madurar esa cultura y poder tener esa alineación empresarial, ¿no? Las que lo hacen marcan una sentida diferencia sustancial en sus resultados y en la longevidad de la compañía, ¿no? Entonces, es importante, se nos acaba el tiempo, ya llevamos 24 minutos, así que aunque aquí todavía hay tela para cortar, en la segunda sesión de alineación de la cultura organizacional con la visión empresarial, vamos a reforzar un poquito esas ventajas, esos beneficios, ¿correcto? Y también vamos a ver un paso a paso que les va a dar muchas luces, esa hoja de ruta para poder empezar a hablar de estos temas de cultura. Es hora de ponernos manos a la obra y bueno, vamos dando cierre. Recuerden que esto queda grabado en nuestras redes sociales, pero que nos pueden escribir para buscar ese espacio que tanto disfrutamos de escuchar, esos retos y esos desafíos de capital humano y cómo dar ese paso a estos instrumentos de medición de la mano de mentores expertos te ponen a brillar
como área de capital humano, convirtiéndote en ese business partner que todos como CEO, en mi caso, queremos tener. Chao y nos vemos en el siguiente espacio. Chao, chao.